Bueno, feliz sábado para todos, hermanos. Vamos a compartir entonces la palabra del Señor. Disculpen los inconvenientes, la verdad es que fueron algunos imprevistos, fueron varios imprevistos juntos, pero Dios sabe, ¿no? Y Dios conoce todas las cosas, así que nos ponemos siempre en sus manos, siempre gozosos de poder abrir su palabra, ¿no? El tema que quiero compartir hoy con ustedes está basado en un capítulo, en una porción del libro El conflicto de los siglos, ¿sí? Que yo estuve leyendo con ustedes hace ya un par de sábados, que les vengo hablando acerca de el tema de las acechanzas del enemigo, ¿sí? El capítulo de este libro, El conflicto de los siglos, y estuvimos hablando hace un par de semanas acerca del universalismo, ¿sí? Estuvimos hablando acerca de esta idea de que todo el mundo se salva. Y ustedes saben que esta semana me pasó que yo estuve preparando unos videos para TikTok, y en estos videos la idea mía era resumir un par de temas que tengo bastante largos en mi canal de YouTube, pero que en TikTok no se pueden poner, hay que ponerlos más cortitos, ¿no? Entonces empecé a preparar un par de temas. Uno era acerca del infierno, la doctrina del infierno, ¿no? Que tanto ha desfigurado el carácter de Dios. Y la otra era la historia del rico y Lázaro y cuál era su verdadera interpretación. Ambos videos fueron compartidos, y dentro de todos los comentarios que recibí comentarios de personas que me decían, bueno, está cerca de la verdad, me decían, ¿no? Porque es verdad que el infierno como tal, como lo ha enseñado la Iglesia Católica, no existe. Entonces me decían, está cerca de la verdad, ahora te falta aceptar lo siguiente. ¿Y qué era lo siguiente? Que todo el mundo se iba a salvar. Es decir, que todo el mundo iba al final del tiempo, iban a ser todos recibidos en la gloria, ¿no? Celestial. Y yo estuve repasando nuevamente este capítulo. Todos los textos que yo voy a leer están en ese capítulo del conflicto de los siglos llamado Las acechanzas de Satanás, donde Elena G. White dice que muchas personas han aceptado las ideas del infierno, que es un error, que tergiversa el carácter de Dios, pero muchos que han rechazado esa teoría del infierno se lanzan al error opuesto. ¿Qué es el error opuesto? Pensar que todo el mundo se va a salvar, que la justicia de Dios no va a ser satisfecha. Entonces, Elena G. White presenta una serie de versículos en ese capítulo donde ella fundamenta de que la Biblia no enseña tal cosa, ¿no? Y son algunos de estos versículos que quiero compartir con ustedes tal cual como están en ese capítulo del conflicto de los siglos. Y voy a arrancar leyendo Apocalipsis. Elena G. White menciona en este libro, en este capítulo, que hay condiciones para la salvación. Hay condiciones para la salvación, ¿sí? Y me gustó mucho los versículos que cita porque son realmente muy gráficos, son muy clarificadores acerca de que no es algo que esté alejado de nuestra voluntad, alejado de nuestras decisiones. Ustedes saben que también existe en el cristianismo una idea de que estamos predestinados, ¿sí? De que no importan tanto nuestras decisiones porque en realidad estamos predestinados, ya sea para perdernos o para salvarnos, de que no implica básicamente nada lo que hagamos o dejemos de hacer porque ya nuestro destino está sellado. Y muchas veces argumentan los que creen en la predestinación que la voluntad de Dios no se puede torcer, que nuestras decisiones no pueden torcer la voluntad de Dios. Y en cierto sentido eso es verdad, es decir, lo que Dios se ha dispuesto a hacer no lo va a torcer el hombre, porque Dios obviamente que es todopoderoso. Pero dentro de su carácter, dentro de su misericordia y su justicia, Él nos creó con libre albedrío y Él no puede torcer nuestras decisiones. Es decir, ¿cuál es la evidencia más grande de esto? Miremos nuestra propia vida. ¿Cuánto de nuestra vida hemos obrado en armonía con la voluntad de Dios y cuánto en nuestra vida hemos obrado contrario a la voluntad de Dios? Bueno, yo creo que más lo segundo que lo primero. Eso es una evidencia clara de que nosotros obramos independientemente de la voluntad de Dios, ¿sí? Y cosechamos los frutos de esa desobediencia, ¿sí? De la misma manera va a ser al final cuando quede cada caso decidido de quién se pierde o quién se salva, ¿sí? Y cuando hablamos de perderse o de salvarse, en realidad tenemos que pensarlo de esta manera.
nosotros ya nacemos en una condición perdida. Ya estamos perdidos por naturaleza. Lo único que cambia es si aceptamos el salvavidas, si aceptamos el salvataje o no lo aceptamos. Si lo aceptamos, hay una serie de cosas que suceden en nuestra vida que no son independientes a nuestra voluntad. Nosotros tenemos que ejercer voluntad, ¿sí? Tenemos que luchar, tenemos que obrar conforme a la fe que hemos tenido. Ustedes vieron que el himno que cantamos es su santa ley obedezco por fe, ¿sí? Hay una parte en el ser humano que por la fe en Cristo tiene que obedecer la ley de Dios, porque si no, la fe, como dice el apóstol Santiago, es muerta. La fe que no tiene obras es muerta. Vamos a leer Apocalipsis 21 y vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7, y Elena G. White destaca dos cosas de este pasaje. Apocalipsis 21, 6 y 7 dice así: me dijo, hecho es, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. ¿Cómo es la salvación según este pasaje? Es gratuita, pero no es ofrecida a cualquiera, sino a aquellos que tienen sed. Esto es interesante. ¿Para quién va dirigido esto? Para los que tienen necesidad, para los que sienten esa necesidad. Mucha gente va a andar por el mundo pensando que no tiene necesidad de un Salvador, que no se ve a sí mismo pecador. Los que hayan ignorado la ley de Dios se van a ver a sí mismos buenos. Ustedes vieron que en el mundo siempre sucede esto, ¿no? Siempre decimos que las personas son buenas. Y por ahí han violado la ley de Dios durante toda su vida. Sin embargo, la gente con el estándar del mundo dice, bueno, fulanito era bueno, ¿sí? Pero nosotros vamos a ser medidos según el estándar de la ley de Dios, ¿sí? Y aquellos que se miren en la ley de Dios van a sentir necesidad de un Salvador. Van a sentir la necesidad de ser salvos. Entonces, ¿para quién va ofrecida la salvación? Para aquellos que tengan sed. Dice, el que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente. O sea que va dirigido específicamente para aquellos que busquen, para aquellos que necesiten, para aquellos que estén anhelando esa salvación. Y el versículo 7 agrega una cosa más, porque sí, Dios nos da gratuitamente del agua de la vida para todos aquellos que estén necesitados, pero el versículo 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Qué agrega este pasaje? El que venciere, solamente aquellos que hayan vencido el pecado por la fe en Cristo van a heredar el reino de los cielos. O sea que primero es anhelar, desear el agua de la vida, sentir la necesidad de un Salvador, ¿sí? Que eso obviamente es el fruto de vernos contrastados con la ley de Dios, ¿sí? Para muchos reformadores o grandes hombres de Dios, ellos tenían miedo de la destrucción del infierno, ¿sí? En el caso de Lutero, ¿sí? Tenía miedo a los tormentos del infierno y a la justicia de un Dios implacable, y él necesitaba un Salvador amoroso que pudiera perdonar sus pecados. En el caso de Guillermo Miller, cuando ustedes leen la historia en el conflicto de los siglos, él también dice que él tenía temor de la segunda venida de Cristo, que iba a ser, según él entendía, ¿no? Iba a ser para consumir el mundo con el fuego. Entonces él necesitaba un Salvador amoroso que pudiera comprenderlo. Y él dijo, bueno, en la Biblia, si la Biblia está hecha para el ser humano, tiene que contemplar esta necesidad y tengo que encontrar en ella una respuesta a mi necesidad. Y él la encontró en la persona de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, cuando nos contrastamos con la justicia divina, sentimos necesidad de un Salvador como un sediento. Y a esos sedientos se le da el agua de vida. Y posterior a eso, los que permanezcan unidos a Cristo van a vencer el pecado, ¿sí? Van a ser victoriosos sobre el pecado. Por eso Jesús dice, permaneced en mí, ¿sí? Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces estos son los primeros versículos que muestran que la Biblia pone condiciones para la salvación, ¿sí? Condiciones para heredar la vida eterna. Que nosotros no podemos olvidar eso, porque hoy en día la justicia de Dios está siendo atacada por todos los frentes.
desde adentro y desde afuera, ¿sí? La justicia de Dios está siendo relegada, está siendo olvidada, ¿sí? Vamos a leer otro pasaje que está en Isaías, capítulo 3, versículos 10 y 11. La sierva del Señor destaca que no es lo mismo vivir en pecado, no es lo mismo ser obediente, que nosotros podemos llegar a ver acá en este mundo que al malo le va bien, que al justo quizá le va mal, pero al final los destinos van a ser muy distintos, ¿sí? Isaías capítulo 3, versículos 10 al 11, dice así: decida al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de su trabajo. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. El mensaje de la Biblia no es que da todo igual. No es que tanto justos como pecadores van a tener el mismo final, sino que la Biblia destaca que al justo le irá bien. Y obviamente que ese le irá bien no está limitado a esta vida terrenal, porque sabemos que muchos justos han muerto jóvenes. El caso más importante es el caso de Cristo, pero después hay muchos mártires que murieron jóvenes, que fueron perseguidos, que según el mundo les fue mal. Pero la Biblia dice, a los justos le irá bien, porque nuestra vida terrenal es un granito de arena al lado de la enorme playa de la vida eterna. Entonces, cuando dice al justo le irá bien y al impío le irá mal, eso trasciende nuestra vida terrenal, ¿sí? Sino que está hablando de la vida eterna y de la muerte eterna. Vamos a otro pasaje que es muy similar, que está en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 8, versículos 12 y versículo 13. Eclesiastés 8, 12 y 13. Esto menciona también algo muy similar a lo que leímos en Isaías y habla acerca de estas bendiciones y maldiciones que también podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, ¿no? Cuando nosotros leemos la Biblia que dice las bendiciones para los que guardan la ley y las maldiciones para los que violan la ley, en realidad simplemente es las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Entonces en el versículo 12 y versículo 13 de Eclesiastés 8 dice así: bien que el pecador haga mal 100 veces y sus días le sean prolongados. Con todo, yo también sé que los que a Dios temen tendrán bien, los que temen ante su presencia. O sea, por más que a los malos se les prolonguen los días, dice que a los que temen a Dios les irá bien y van a tener bien. Y el versículo 13 dice: pero no le irá bien al impío, ni le serán prolongados sus días, que son como sombra, por cuanto no teme ante la presencia de Dios. Hermanos, nosotros estamos viviendo en una época de tremenda irreverencia ante las cosas de Dios, de tremenda irreverencia ante la presencia de Dios, ¿sí? La otra vez yo estaba hablando acerca de un título, está el video ahí en YouTube, que se llama un título asignado al único Dios, y este título, Elena G. White dice que es la combinación de la palabra Dios y de la palabra Todopoderoso. Y ella dice en una de sus citas que esas dos palabras no deben ser juntadas y que no deben ser tomadas de manera irreverente, porque ese es el santo nombre de Dios, del que habita en luz inaccesible, etcétera, etcétera, y que muchas veces se toman estas dos palabras y se juntan, y que no debería ser así. Y eso realmente es muy interesante, porque muchas veces se toma de manera irreverente esto, y estamos viviendo en una época, hermanos, en que se ha perdido de vista la justicia de Dios. Y es verdad que nosotros debemos exaltar la misericordia de Dios, ¿sí? Debemos exaltar su bondad, pero la Biblia también habla acerca de su justicia. Y las dos cosas están juntas, están unidas. No pueden separarse la una de la otra, porque la misericordia se basa justamente en la violación de la justicia de Dios. Dios tiene misericordia ¿de quién? De quienes han violado su ley. Dios se compadece ¿de quién?
de aquellos que le han ofendido. Entonces la misericordia sin la justicia no puede existir. Pero al quitar de lado la justicia, al poner solamente la misericordia de Dios, se genera una distorsión del carácter de Dios, que pone a Dios como si fuera esos maestros, vieron, de Nueva Era y de religiones orientales que dicen, bueno, todos tenemos un aura positiva y todos los caminos conducen al cielo, no importa la religión que sigas, todo. Y Dios no es así. Dios tiene una religión basada en su ley, basada en su carácter, de la cual obviamente va a demandar justicia en un momento, y como dice el texto, a los justos le irá bien, a los impíos le irá mal, ¿sí? Entonces, esto es lo importante que tiene que destacarse también junto con su misericordia. Vamos a otro pasaje que está en Romanos capítulo 2, versículos 5 al versículo 10, ¿sí? Que también habla acerca de que no va a haber injusticia para Dios, de que no va a haber impunidad para Dios, y de que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar por la fe en Cristo, ¿no? En el versículo 5 de Romanos 2 dice así: mas por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras ira para ti mismo, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, vida eterna, pero indignación e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Bueno, el apóstol Pablo quita un poco este mito, esta idea de que, bueno, de que cada uno va a ser juzgado según su propia cultura y su propia religión. Tanto para el judío como para el griego, la justicia de Dios y la ley de Dios va a ser el parámetro, ¿no?, del juicio, ¿sí? A los que buscaron hacer el bien y a los que buscaron hacer el mal, a los que quisieron y pusieron de su voluntad para vencer el pecado, ¿sí?, por la fe en Cristo, y a los que pensaron que en realidad todos los caminos conducen a Dios, ¿sí? Tanto al judío como al griego van a ser juzgados por la misma ley de Dios. El otro pasaje, el siguiente texto, lo vamos a leer en Efesios, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 5. Efesios 5:5 menciona también acerca de la herencia del reino de Dios, que no va a ser para todo el mundo. Dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y fíjense que siempre acá el apóstol Pablo dice: nadie os engañe con palabras vanas. Estas palabras vanas son las falsas religiones, ¿no? Las falsas religiones, las falsas filosofías que relativizan la ley de Dios, que relativizan la justicia de Dios, ¿sí? Y que tratan de asemejar a Dios a sus propios criterios de justicia o a sus propias nociones de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿sí? Muchos comentarios que yo recibo siempre cuando hablo en los videos acerca del sábado, acerca de la ley de Dios, y mucha gente que bueno, decide por su cuenta no obedecer estas leyes, dicen: bueno, pero para mí todos los días son del Señor. Es una cosa que la gente dice, ¿no? Pero es calcado, ¿no? Cuando dicen para mí, yo ya sé que no se les ocurrió a ellos, porque todos dicen lo mismo. O sea, todos escucharon eso y lo repiten, ¿no? Entonces cuando dicen para mí, es mentira, no es para mí. Eso ya me lo dijeron otra persona, me lo dijo, ¿no? Para mí todos los días son para el Señor y yo adoro a Dios todos los días. Y es interesante porque el ser humano es su propio Dios y hace su propia ley. Esas son las vanas palabrerías, las vanas filosofías. Para mí esto, para mí aquello, ¿sí? No se dejen engañar, dice el apóstol Pablo.
Los que hagan maldad no van a heredar el reino de los cielos. No se dejen engañar, ¿sí? Entonces, es muy clara la Biblia con respecto a esto y pareciera mentira que tengamos que estar hablando de esto, pero a mí me sorprende la cantidad de personas que han aceptado la idea de que al final todo el mundo va a ser salvo, ¿sí? Y yo digo, bueno, evidentemente no es una tontería porque está escrito en el conflicto de los siglos. Evidentemente, Elena G. White le dedicó bastantes líneas a este tema, ¿sí? Entonces, vamos a otro pasaje. Este se encuentra en Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Es un texto muy conocido. Hebreos, capítulo 12, verso 14, dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Esto es muy interesante. Sin la santidad, nadie verá al Señor. Obviamente que esa santidad y esa obediencia, esa perfección, es relativa a las luces que cada uno tiene, ¿no? Pero si cada uno con las luces que tiene sobre la palabra de Dios, sobre la verdad de Dios, pone su voluntad en sujeción a la voluntad de Dios y por la fe en Cristo, como cantábamos en el himno, obedece por fe, esa persona está viviendo en santidad, aunque no conozca absolutamente todos los misterios de la palabra del Señor. Aunque haya un hermano de la iglesia que practique más cosas que el otro, pero si cada uno de ellos está actuando conforme a la luz que tiene, sujetando su voluntad a la voluntad de Dios y obedeciendo por la fe, esas personas viven en santidad, ¿sí? Esas personas viven en santidad, sin la cual ninguno verá al Señor, ¿sí? Vamos a otro pasaje más. Este se encuentra en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer el versículo 14 y el versículo 15. Este pasaje es muy parecido al que leímos en la carta a los Efesios, que hablaba acerca de los idólatras, de los fornicarios, que no van a entrar al reino de los cielos. Y fíjense que Apocalipsis 22, 14 y 15 pone el contraste, ¿no?, entre los que van a heredar, los que van a entrar al reino y los que van a quedar fuera. ¿Cuáles son las características? Tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la santidad de Dios. Dice el versículo 14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. ¿Quiénes van a tener derecho a entrar y comer del árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad? Los que guardan sus mandamientos. Y el verso 15 dice, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los disolutos, los homicidas, los idólatras y cualquiera que ama y hace mentira. ¿Sí? Es muy abarcante todo lo que se menciona ahí, ¿no? Porque sabemos que el homicidio es más que simplemente matar a alguien, ¿sí? Sino cuando uno desea el mal de alguien también es homicidio. La idolatría sabemos que es más que simplemente hacer un altar con una imagen, sino que tiene que ver también con la avaricia o con cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, ¿no? Y dice, y cualquiera que ama y hace mentira. Y esta palabra mentira es tan amplia porque hay muchas formas de mentir, hay muchas formas de engañar. Y la hipocresía del mundo cristiano es una forma de engañar. Cuando nosotros pretendemos ser alguien que no somos, ¿sí? Es una forma de engañar cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos, ¿sí? Con ideas preconcebidas. O sea, el que está despojado de Cristo, de alguna u otra manera, está amando o participando de la mentira. Entonces, bueno, acá tenemos otro pasaje bien claro que habla acerca de que no todo el mundo va a heredar el reino de los cielos. Pero vamos a leer unos textos más. Uno se encuentra en Éxodo, Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, que habla acerca justamente de la misericordia de Dios mezclada con la justicia, ¿sí? Y esa misericordia, obviamente, dependiendo de la justicia, la misericordia se ejerce con el transgresor. Si las personas fueran justas por sí mismas
o que fueran inmaculadas, no necesitarían misericordia. Pero la misericordia se ejerce hacia aquellos que han transgredido la ley de Dios, pero que se arrepienten, ¿sí? Pero que quieren sujetar su voluntad a la voluntad de Dios, que quieren andar en sus caminos, que quieren andar en sus mandamientos. Éxodo 34, versículos 6 y 7 dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Esto cuando está dando los 10 mandamientos, ¿no? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. O sea, acá se destaca primeramente su misericordia. Y nosotros, hermanos, debemos destacar siempre primeramente la misericordia del Señor, ¿sí? No debemos irnos de un extremo al otro. Si nosotros anulamos la misericordia de Dios, nos convertimos en legalistas, ¿sí? No practicando la misericordia con nuestros amigos, juzgándolos, condenándolos. Si nosotros anulamos la misericordia, nos convertimos en legalistas, en fariseos. Pero si nosotros anulamos la justicia, nos convertimos en mundanos, nos convertimos en paganos, ¿sí? En idólatras, porque su justicia ya no tiene ningún efecto en nuestra vida, ¿sí? Entonces dice el versículo 7, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, ¿qué nos dice este pasaje? Que Dios es primeramente misericordioso y que es lento en ira, es grande en misericordia. Él no se enoja fácilmente. Él es muy amplio en perdonar, siempre está ahí, queriendo escucharnos, queriendo acompañarnos, queriendo hablarnos, ¿sí? Y Él no se cansa fácilmente de insistir a nuestros corazones. Él está ahí, su misericordia es amplia. Pero dice que también de ninguna manera dará por inocente al malvado, ¿sí? O sea, de ninguna manera Él va a hacer pasar al reino de Dios a alguien que no se haya arrepentido de sus pecados y que no haya sido limpiado por la sangre de Cristo. Entonces fíjense, hermanos, qué importante es que cada cosa tenga su debido lugar, que no olvidemos la misericordia y que no olvidemos la justicia, porque si olvidamos alguna de las dos, vamos a estar desfigurando el carácter del Señor. Vamos a leer 2 pasajes más que nos hablan acerca de qué va a pasar con los malvados. Uno se encuentra en el Salmo 145, versículo 20. Salmo 145, versículo 20, que habla acerca de, sí, es verdad, los justos van a heredar el reino de los cielos, pero ¿qué va a pasar con los impíos? Versículo 20 dice, Jehová guarda a los que le aman, pero destruirá a todos los impíos, ¿sí? Entonces está hablando de que los impíos van a perecer, ¿sí? Entonces, vamos a otro salmo, que es el Salmo 37, que de paso yo les recomiendo que lean. Cuando a mí me salen con el tema del infierno, ustedes saben que este es un tema muy importante para los evangélicos. El mundo evangélico sostiene la teoría del infierno como parte del evangelio, como parte sustancial del evangelio. Y ustedes saben que la teoría del infierno dice que los malos van a estar sufriendo por toda la eternidad, sin descanso, sin descanso. Elena G. White dice que esto desfigura el carácter de Dios, ¿sí? Entonces la teoría del infierno es constantemente presentada por los evangélicos. De hecho, un hashtag, unas palabras claves para buscar videos en YouTube o en TikTok es: el infierno es real. El infierno es real es un lema dentro del mundo evangélico. O sea, para ellos, si no existiera la teoría del infierno, de los tormentos eternos del infierno, no habría suficiente motivación para aceptar la salvación, ¿sí? Entonces, cuando yo presento el tema del infierno y muestro que en realidad no va a haber un tormento eterno para los pecadores, que eso sería cruel de parte de Dios, sino que van a ser
destruidos como si nunca hubieran existido. Entonces ellos me dicen, bueno, entonces es verdad el dicho que dice comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces ellos dicen que está justificado el pecar, total después vamos a ser destruidos. Y ya está, y no hay más paga por el pecado. Entonces yo lo que les digo es, miren, Jesús pagó el precio de nuestra salvación. Jesús pagó el precio de nuestra salvación. ¿Jesús está atormentándose en una llama hasta el día de hoy? ¿O simplemente pagó nuestra muerte? No, pagó nuestra muerte. La segunda muerte la sufrió Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ¿de qué nos salva Cristo? De esa segunda muerte, no de un tormento eterno. ¿Sí? Si Cristo pagó la paga de nuestro pecado y el tormento eterno es verdad, Jesús debería estar en un tormento eterno para siempre, pagando el precio de nuestro pecado. Pero eso no es así. Jesús pagó con su propia vida, pasando la muerte segunda. O sea, Jesús pagó con su propia vida la muerte definitiva. Entonces, cuando salen con este tema del infierno, léanle el Salmo 37. El Salmo 37 completo dice que los malos van a dejar de existir, que van a ser como la grasa que es quemada y que se evapora como el humo. Dice, mirará su lugar y ya no estará más allí. Dejarán de ser. Pero el versículo 38 es el que cita el libro El conflicto de los siglos y dice así, mas los transgresores serán todos a una destruidos, la postrimería de los impíos será talada. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con los impíos? Van a ser destruidos, van a dejar de existir. Y ahí va a quedar satisfecha la justicia divina. Entonces podemos ver, hermanos, en todos estos pasajes, y está bueno que puedan leer ese capítulo del conflicto de los siglos, las acechanzas de Satanás, porque Elena G. White después sigue explicando acerca de esto y de cómo ha sido desfigurado el carácter de Dios, ya sea con la doctrina del infierno, de los tormentos eternos, poniendo a Dios como un tirano que se goza en ver sufrir a sus criaturas, totalmente injusto, ¿no? Porque obviamente las personas estarían sufriendo por la eternidad. Y por otro lado, la idea de que en realidad todos van a ser salvos y de que todos van a entrar al reino de los cielos. Elena G. White dice que ambos son errores opuestos, pero ambos son errores a la vez. Y ambos errores desfiguran el carácter de Dios, que es una combinación perfecta entre justicia y misericordia. ¿Sí? Entonces, hermanos, aferrémonos a la palabra del Señor, aferrémonos a la Biblia, entendamos la justicia de Dios, entendamos su misericordia y estemos atentos, hermanos, para no ser engañados. En estos tiempos finales sabemos que los ataques de Satanás van a ser ¿contra qué? Contra la ley de Dios. Y la ley de Dios es el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra, y esa es la regla por la cual ha de ser juzgado este mundo. Así que hasta aquí, hermanos, el tema de hoy. Espero que les sea de bendición y que tengan un feliz sábado.